Sean bienvenidos, jóvenes, a esta sesión nuevamente, aclarando de que hemos tenido fallas técnicas principalmente con la tecnología, con el Wi-Fi y con el programa Zoom, que se nos ha colgado en dos oportunidades y no hemos podido desarrollar bien nuestra clase. Hoy es lunes 4 de mayo del 2020 y estábamos explicando en las anteriores sesiones un caso práctico que se enfoca principalmente a poder identificar o analizar cruce de variables. Bien, entonces voy a compartir pantalla nuevamente. Y estábamos explicando esta parte, ¿no? Estábamos diciendo de que ustedes, por ejemplo, ustedes han recibido ahorita el ejercicio, obviamente sin respuestas, el ejercicio que ustedes lo tienen que desarrollar en casa. Y quisiera que lo resuelvan, por favor, para que en el transcurso del día ustedes me lo suban como una tarea práctica en la plataforma. ¿Ok? En el cuestionario estábamos explicando de que en la última pregunta es una pregunta abierta, por lo tanto ustedes tienen que codificar las preguntas, tratar de que sean en lo personal 5 respuestas similares a las que ustedes quisieran que el encuestado en este momento responda, ¿no? Y creo que aquí Pablo, no sé si volvió Pablo a la clase, quería hacerme una pregunta y justo se cortó, ¿no? A la señal. ¿Estás, Pablo, en línea? Creo que ya no volvió Pablo, ¿no? Seguramente ha dicho no va a haber clase. ¿Alguien tenía dudas con esta pregunta abierta, por si acaso? ¿No? Igual dice, A ver, te escucho. ¿Qué pregunta tienes? aparte de esas de la pregunta 4 tenemos que poner una más, ¿no? Pero sin necesidad de explicarla o tendríamos que explicarla. O sea, ¿me preguntas sobre la pregunta 4 en específico o sobre la pregunta 5? No, no, o sea, las 5 solo tenemos que poner una, ¿no? Claro, lo que pasa es Relacionada a que, la anterior. esta pregunta es una pregunta abierta. Y en una pregunta abierta, las personas que tú encuestes te pueden decir un montón de respuestas, ¿no? Y para evitarnos que esas respuestas, por ejemplo, te salgan, o sea, 50 respuestas diferentes, tú podrías en tu cuestionario adicional, en tu material de trabajo, podrías tener aproximadamente entre 4 a 5 preguntas similares, cosa de que cuando haya una persona que no sepa, por ejemplo, qué responder, tú le puedas decir al encuestado, le parece muy bien de que, veamos la tabulación acá, volver a trabajar es la mejor opción. Te dicen, no me parece, continuar con la cuarentena. Entonces ustedes van dando las alternativas de respuestas, cosa de que un poco orienten hacia lo que ustedes realmente quieren, ¿no? Entonces, fíjense que aquí en la respuesta de la pregunta 5 está volver a trabajar, continuar con la cuarentena, me es indiferente, ayudar a los más necesitados, ¿no? Nuevas elecciones. Entonces, fíjense que se han categorizado en 4 respuestas aproximadamente, pero que esas respuestas, obviamente, en todas las preguntas, en todas las encuestas, las personas pueden orientarlas ustedes hacia una de ellas, ¿no? Pero en realidad las otras, 1, 2, 3 y 4, están tabuladas en función a la codificación que se le asignó en las respuestas, y ustedes lo que acá tienen que hacer es convertir esos códigos en la respuesta que corresponde, ¿no? Entonces, eso yo les estaba mostrando el resuelto, acá lo tengo el resuelto, y por ejemplo, acá ya yo tengo el trabajo hecho, y acá inclusive están las codificaciones de las variables. Ustedes lo van a trabajar en su casa, este ejercicio como les comentaba, y luego tienen que codificar las variables. Aquí tenemos las codificaciones de las variables, y principalmente acá en la pregunta número 5, por ejemplo, el tipo de pregunta es abierta, ¿no? Entonces, fíjense que acá todas las preguntas son cualitativas. Y quiero, por favor, aquí aclarar algo, y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis.
Miren, jóvenes, hasta la fecha hemos estado haciendo investigaciones cualitativas. ¿Ok? No hemos hecho hasta ahora ningún análisis de una investigación cuantitativa en función, obviamente, a los datos, a los objetivos que hayamos definido en nuestra investigación. Hasta el momento, de aquí en este grupo, ¿cuántas investigaciones cuantitativas han determinado desarrollar? A ver, por favor, quiero saber quiénes son. Cualitativa, digo. Cuantitativas. ¿Quiénes van a hacer investigaciones cuantitativas? ¿Nadie? ¿Todas van a ser cualitativas? Porque Creo que la cuantitativa era más corta, ¿no? no, en realidad no, Pablo. Eso es lo que quiero aclarar, ¿ya? Yo estoy preparando un material muy interesante también en Excel para, así como hemos hecho estos análisis cualitativos, vamos a hacer un análisis cuantitativo porque la diferencia de la investigación cuantitativa es que se aplican mucho más fórmulas estadísticas. En la cuantitativa ustedes deben desarrollar cálculos de variables estadísticas para validar los valores que ustedes están necesitando encontrar. Por ejemplo, supongamos que usted en una de las preguntas cuantitativas, usted hace la pregunta de que, ¿cuánto pesa? ¿No? Dígame usted cuál es su peso. Entonces las personas van a responder ahí, cada uno va a dar su peso, va a dar su peso. Entonces, para encontrar, por ejemplo, el valor significativo de todas esas respuestas, debemos encontrar, por ejemplo, la media, la mediana, ¿no? Debemos encontrar el promedio. Entonces, el análisis es diferente, ¿ya? Entonces, en la investigación cuantitativa, si bien puede tener preguntas cualitativas, pero en el cuestionario, pero las preguntas que están relacionadas con números, debemos calcular en función a las fórmulas de la estadística. Así que por eso les decía, les preguntaba si ustedes estaban haciendo cuantitativas, porque en la pregunta cuantitativa, la siguiente clase, si nos da el tiempo, y esperemos que no se nos corte la señal, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo completo en Excel de cómo ustedes podrían tabular esas preguntas y cómo ustedes la presentarían si es que tendrían que hacer algún gráfico. ¿Ok? Pero en realidad estábamos, hasta lo personal les puedo decir, está un poco confundido ahí, porque algunos pensaron, y eso lo descubrí el sábado que tuve clases de Educat con Marketing también 3 presencial, y tengo un estudiante muy inteligente ahí que me hizo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y por qué usted me dice en la pregunta que dice, con qué frecuencia usted visita, por ejemplo, la tienda? Una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez cada 15 días. ¿Por qué no puede ser cuantitativa esa pregunta si ahí usted está nombrando números? En realidad no puede ser cuantitativa la respuesta o la variable o la pregunta, porque ustedes dentro de la calificación que le dan a esta pregunta, ustedes les están pidiendo que marque una respuesta, no les están pidiendo que nombre o que ponga un valor numérico. Por lo tanto, se convierte en cualitativo. ¿Ok, Carolina? ¿Queda claro? Entonces, mientras que yo no le deje ahí a la pregunta como se dice, una palabra o un casillero abierto donde yo tenga que poner como encuestado un valor numérico, siempre va a ser cualitativo. Entonces, Lisa, la cuantitativa siempre va a ser abierta. En lo personal podría ser así, podría ser tomado de esa forma. Como le digo, no quiero entrar todavía a detalles porque estoy preparando este material para mostrarles los ejemplos de las preguntas cuantitativas y cómo se tabulan y cómo se presentan en la investigación. Hasta la fecha, en la investigación cualitativa hemos aprendido a desarrollar un cuestionario como lo que ustedes están haciendo ahorita. Hemos aprendido a elaborar un grupo focal y hemos aprendido a desarrollar entrevistas estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas, ¿no? En todas esas técnicas son para variables cualitativas, ¿ok? En cambio, la cuantitativa es exclusivamente en encuestas, nada más.
No entran las entrevistas a expertos, no entran el tema de los grupos focales, directamente encuestas. Y a esas encuestas, como les digo, se hace el cálculo de la estadística en función de eso. Así que si no se recuerdan mucho las fórmulas que les enseñaron en el anterior semestre o en este semestre, no sé si están haciendo moda, varianza, promedio, y todas esas variables estadísticas las vamos a tener que recordar acá con algunos ejercicios que están en función a ese tipo de investigación. Ya Pablito ya no le gustó la idea, ¿no? Ya no quiero cuantitativa, dice, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Y no quiero nada de fórmula ahí. Todo lo que sea hacer un Word, informe, me gusta. Así es. Pero bueno, la investigación cuantitativa es así, ¿no? Entonces, tiene que usted, como le digo, separar esas dos investigaciones. Por eso es que el coordinador de la materia nos decía el otro día, ¿no? Solamente están aprendiendo los estudiantes investigaciones cualitativas, y investigaciones cuantitativas no están aprendiendo. Entonces, conmigo vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un modelo de investigaciones cuantitativas para que ustedes también en algún momento, si alguna vez en su trabajo, en su empresa, les toca hacer, por ejemplo, el cálculo de valores numéricos, sepan aplicar esas fórmulas estadísticas que son las más importantes. Obviamente la estadística tiene muchas variables, ¿no? Muchas fórmulas, pero aquí vamos a aprender las más importantes, principalmente para alguna pregunta que ustedes tengan que tabular. Ingeniero, Dime. ¿de alguna forma nos va a servir esto cualitativo para lo cuantitativo? O sea, me refiero, por ejemplo, este trabajo que hicimos ahorita, o que hicimos en la anterior clase, que es cualitativo, ¿se podría ocupar de alguna forma en el cuantitativo? Si es que formulas nuevos objetivos. Ah, ya. Si formulas nuevos objetivos y hay un objetivo donde dentro de esta investigación tú necesitas determinar algo numérico, entonces vas a tener que formular 2 o 3 preguntas que sean cuantitativas y las tabulas, y vas a tener ahí una información ya más, en este caso, numérica. Yo igual estaba confundido en ese punto porque pensaba que los porcentajes que sacábamos vendrían a ser cuantitativos, digamos. No. Pero ya me doy cuenta que no. No, no es, porque todo esto, como les digo, está en función a los objetivos, ¿no? De la investigación. Si mi investigación es determinar factores, determinar comportamiento, determinar, ¿cómo se llama esto? Se me fue la otra palabrita que siempre hablamos en los cuestionarios, pero son más que todos, ¿perdón? Referencias, cosas así. Exacto, ¿no? Son cosas más que no son numéricas, son cualitativas, como su nombre lo dice, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comportamiento y todo eso, entonces, todo lo que estamos calculando acá es, si bien salen valores porcentuales, salen valores numéricos, pero simplemente son de referencia para determinar el factor nada más. En cambio, en la cuantitativa, usted pide determinar, por ejemplo, quién de todos sus encuestados es el más gordo. Para eso le va a preguntar usted a todas esas personas obesas que le digan su peso. Entonces su investigación ahí no puede ser cualitativa, va a ser cuantitativa. ¿Entiendes? Entonces es ahí donde ustedes no tienen que confundir una investigación con la otra, ¿no? Tengo un chat por acá. Ay, señor, ¿cuándo no? Mejor no lo digo, no sé si ustedes han visto el chat ahí. Bueno, sigamos, por favor, no nos atrasemos porque aquí esto es medio larguito a explicar. Entonces, fíjense que en este caso práctico, como les comentaba, yo ya acá tengo todo resuelto, y quiero que ahí en su cuaderno, en sus apuntes, donde ustedes tengan, anoten por favor ahí cruce de variables y cálculo del h cuadrado. ¿Ok? Vamos a resolver eso de la siguiente manera. Fíjense que acá, por ejemplo, están las preguntas tabuladas, ¿no? De este trabajo que ustedes van a hacer en su casa. Está la ficha técnica llenada. Está el formato de la tabulación acá. Y lo que ustedes ahora tienen que hacer, en realidad lo que van a anotar ahí, es esto de acá. Voy a poner un poquito esto. Voy a minimizar para que puedan ver toda mi página completa.
¿Qué es la famosa chi cuadrado o para qué hacemos esto? Primero vamos con el cruce de variables. Miren, en el cruce de variables significa que yo quiero determinar cuál de estas preguntas que tengo acá, cualquiera de estas preguntas, tiene incidencia con otra. Entonces, por ejemplo, yo quisiera saber del sexo masculino y femenino, ¿quién es el que mayor incidencia tiene con respecto a la pregunta 4, que son las medidas que en este caso se han codificado, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en el cuestionario, donde está acá el cuestionario, la pregunta 4 dice, según su criterio, ¿cuál es la medida más acertada por el gobierno para enfrentar la pandemia? Entonces hay 5 respuestas y de esas quiero saber cuál del masculino y femenino tiene mayor incidencia en cada una de ellas. Entonces, el otro día una de sus compañeras me hizo el cálculo y empezó a hacer, por ejemplo, el cruce de variables. Entonces, es muy sencillo. Vamos a insertar una tabla dinámica nuevamente. Vamos a seleccionar aquí todos los valores. Esto como es de un estudiante, no sé si le puso base de datos, así que prefiero seleccionarlo. Y acá donde dice cálculo en una nueva hoja de cálculo, ahí lo vamos a poner. Entonces fíjense que ya mi tabla dinámica está creada acá. Y aquí voy a poner cruce de variables. Y vamos a poner pregunta 1, que es sexo o género. Y la pregunta número 2, que es, acá, vamos a copiar la pregunta número 2. La pregunta 4 era, ¿no? Perdón. Entonces la pregunta 4 la vamos a seleccionar. Ahí está. Entonces ya la acabamos de seleccionar. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer aquí es hacer el cruce. ¿Y cómo hacemos el cruce? Nos entramos a nuestra tabla dinámica para que aparezcan nuestros comandos. Y en este comando lo que vamos a hacer, escuchen bien lo que les voy a decir. En las filas vamos a colocar la pregunta que tiene la mayor cantidad de respuestas en este sentido. Vámonos a nuestra codificación. La pregunta 4 tiene 5 respuestas y la pregunta 1 tiene solamente 2. Por lo tanto, a las filas va a ir la pregunta 4 y a la columna va a ir la pregunta número 1. Vamos aquí. Entonces seleccionamos la pregunta 4, que son medidas del gobierno, va a ir a medidas. Y la pregunta sexo la vamos a arrastrar a la columna. Ahí está. Una vez que hemos hecho esos dos trabajos, nos faltan los valores, así que puedo arrastrar el sexo o las medidas, cualquiera, a los valores. Entonces yo voy a arrastrar el sexo a los valores. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla, en este caso de frecuencia, en función a la cantidad de datos. Necesito que eso esté en porcentaje, entonces volvemos a jalar nuevamente el sexo ahí, y ahora en la segunda opción vamos a cambiar a porcentaje. Cambiamos porcentaje, y ahora ustedes pueden fijarse acá que en la pregunta del cruce de variable, ¿cuál creen que tiene mayor respuesta o incidencia entre los dos sexos? Masculino. El sexo masculino, dice su compañero. ¿No? Entonces, fíjense que, por ejemplo, esto corresponde al sexo femenino. Aquí no puedo trabajar la celda. Lo que voy a hacer es copiarla con los valores acá. Ponemos los valores. Ahí está. Ahora sí, aquí ya puedo trabajar la celda. Entonces, miren, lo vamos a poner aquí. Lo
valores como tienen que ser. Cantidad, acá tiene que ser porcentaje. Seleccionamos, cambiamos el porcentaje. Aquí volvemos a poner lo mismo. Cantidad y porcentaje. Y este es el total. Y este es el total porcentaje. ¿No? Entonces, fíjense que ahora sí, aquí ustedes lo van a poder ver mejor y van a poder determinar cuál es, en este caso, el género o el sexo que tiene mayor incidencia con respecto a, en este caso, las medidas del gobierno. ¿No? Entonces, ahora sí lo pueden ver mejor, chicos. Díganme quién sería la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? El masculino. El masculino tiene un 56% versus un 44%, pero fíjense que en este caso quiere decir que se han hecho preguntas más al género masculino que al femenino, por un lado. Por otro lado, la pregunta que les estoy haciendo es, ¿cuál de las respuestas ha tenido mayor incidencia entre los géneros? La respuesta que dice mantener la cuarentena total. Mantener la cuarentena total y la segunda. Entregar bonos a las familias. Entregar bonos a la familia, correcto. Entonces, fíjense que en esta investigación, la respuesta correcta a mi pregunta, a mi cruce de variables, sería mantener la cuarentena y entregar los bonos a las familias para, en este caso, la incidencia que da entre el género masculino. O sea, son los que más están tomando en cuenta este tipo de análisis para poder tomar decisiones en este caso, ¿no? Ahora, aquí viene, esto es un cruce de variables, por lo tanto, en lo personal yo no pido que lo grafiquen, simplemente lo dejen así tal cual, y en su tabulación, en su gráfico en su formato, vamos a ver si lo tengo aquí el formato. Entonces, a ver si lo tengo todavía acá el formato. Presentación de las preguntas y su gráfico. Acá, por ejemplo, en la pregunta, ustedes aquí van a poner cruce de variables. Y aquí van a poner formulación de las preguntas. Puntos. Y acá ponen las preguntas, ¿no? Tal cual, como lo pusimos en el Excel. Eso para... eso para poder tener claramente cómo ustedes están desarrollando su ejercicio, ¿no? Entonces, ponemos aquí Arial, ponemos negrita, ponemos la negrita y ahí está. Entonces pueden ponerle acá pregunta 1 y pregunta número 4. Esto para la presentación del trabajo. Proceso de la pregunta, está el total participantes aquí, si mal no me equivoco, son 75 participantes. Entonces la información obtenida, vamos acá, y aquí esto lo cortamos, lo sacamos de acá. Entonces aquí vamos a colocar este grafiquito, nada más. ¿Sí? Entonces, lo ponemos acá, pegado especial, podemos ponerlo como valores o lo puedo poner como imagen para que sea más pequeño. Y ahí está mi tabla de datos, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, de siempre poner la fuente debajo de cada tabla. Hice una pregunta. Dime. Entonces,
Esta vez, en vez de hacer los gráficos con la tabla que ya habíamos hecho, o sea, hacer las tablas como las hacíamos antes de la pregunta y simplemente qué cantidad respondió tanto y qué cantidad respondió tanto, ahora tenemos que poner los gráficos de las cruces de variables. En realidad acá ya no se pone gráfico, ¿ya? Ah, bueno, perdón, las tablas de las cruces de variables. Exacto. Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, sáquenme, por ejemplo, la incidencia que tiene, me voy a ir a la pregunta nuevamente del cuestionario. Dígame, ¿cuál es la incidencia que tiene, por ejemplo, la pregunta abierta que mencionaron tanto el género masculino y femenino con estas medidas que ellos quisieran que se apliquen? Entonces ustedes tendrían que aplicar nuevamente esta pregunta con el género, ¿no? Normalmente siempre en un cruce de variables, la mayor cantidad de cruces se hace siempre el género con cada una de estas preguntas, ¿no? Entonces hacemos eso, el género con la 3 y la 4. Claro, pero también hay preguntas, por si acaso, Carolina o Fernanda, no estaba viendo quién me estaba preguntando, pero si ustedes se fijan, por ejemplo, si yo estoy en una investigación de mercado para saber las cualidades de las preferencias de un producto que yo vendo en el mercado y quiero, por ejemplo, esas cualidades cruzarla con los grados de preferencia, por ejemplo. Entonces, no necesariamente va a ser sexo ahí, va a ser cualidades del producto con la pregunta grados de preferencia del producto. Entonces, va a depender mucho de cuál es el análisis que yo le doy acá en la pregunta o hacia dónde quiero llegar con mi investigación. Otro ejemplo que les puedo dar, dice, supongamos que yo quiero determinar cuáles son, por ejemplo, las ubicaciones más estratégicas para mi producto, en este caso, y he hecho una pregunta sobre las ubicaciones, versus el grado de productos que se quiere vender, ¿no? Entonces yo le digo, por ejemplo, háganme un análisis de qué productos se pueden vender en ese lugar donde las personas que marcaron, por ejemplo, ponga la tienda en la zona norte y de esas personas que marcaron la zona norte, ¿qué producto les interesa? Entonces me voy a tener que ir a mi pregunta donde puse, ¿y qué producto le gustaría que usted recibir en esa zona? Entonces para nada entra el sexo. O sea, no siempre, por eso les digo, va el sexo como referencia, ¿no? Podemos cruzar preguntas unas con otras dependiendo del análisis. ¿Ok, Carolina? ¿Te entendió? ¿Queda claro? Sí, Listen. Gracias. Entonces aquí en la interpretación, acá ustedes ponen obviamente la interpretación en función a esa respuesta que hicimos anteriormente, ¿no? Entonces, nada más, simplemente eso es aquí el cruce de variables. No se grafica, no hace falta graficar porque aquí los porcentajes nos están diciendo qué medidas del gobierno se deben aplicar según el género, en este caso masculino, que es el que tiene mayor incidencia. Y acá ustedes lo explican y lo ponen, ¿no? Este cruce de variables es muy bonito, a mí me encanta porque aquí normalmente podemos descubrir las posibles estrategias de nuestro plan de marketing, de nuestra estrategia comercial, de nuestro análisis estratégico, dependiendo, ¿no? Aquí salen las propuestas de investigación. Ahora, vámonos nuevamente a nuestra pregunta, a nuestro ejercicio. ¿Para qué utilizamos la famosa chi cuadrada? En estadística llevaron chi cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? La Lisa Silvia lo enseña la chi cuadrado. El otro día me estábamos hablando y me dijo, yo les enseño chi cuadrado. A ver, ¿quiénes están con la Lisa Silvia? Yo pasé con ella, pero no enseñó eso. No enseñó, enseña, pero bueno, ni modo. Quizás con otro nombre. Sí, seguramente con otro nombre. Pero bueno, no importa. Según la chi cuadrado, dice que la chi cuadrado es un análisis. ¿Perdón? Fernanda, te escucho. Estás entrecortada, te escucho. Sí, mi internet está súper malo. Le decía que yo recién estoy pasando estadística 2.
Ah, ya, entonces, a paralela a esta materia están llevando, porque en estadística 2 se les van a enseñar la chi cuadrada, ¿no? Bueno, ¿qué es la chi cuadrada? Miren, veamos aquí, vamos a entrar un ratito al internet, porque según esto también está en nuestro libro, debería estar en nuestro libro, pero miren, la prueba de la chi cuadrado dice es una herramienta estadística descriptiva y normalmente dentro de esta prueba se utiliza, dice aquí, para relacionar variables, es decir, una variable con otra. Y estas variables que son nominales son las que permiten, dice acá, relaciones de igualdad y desigualdad, como por ejemplo el género, dice, ¿no? Y en este caso, normalmente la chi cuadrado se trabaja con hipótesis. Y ahora, aquí viene algo interesante también dentro de todo lo que estudiamos esta materia. ¿Saben qué es? ¿En qué momento les dije yo que ustedes podían formular hipótesis? ¿En la cualitativa o en la cuantitativa? En la cuantitativa. Dijimos en la cuantitativa, correcto. Muy bien, Fernando. Según nuestra teoría, dice que las hipótesis se tienen que aplicar dentro de una investigación cuantitativa. Pero en realidad también se ha podido determinar hipótesis en investigaciones cualitativas, ¿no? He podido encontrar material muy interesante que aplican, por ejemplo, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa dentro de estos cruces de variables que les estoy explicando a continuación. Por ejemplo, miren, cuando hablamos de la chi cuadrado acá dice, nosotros buscamos a través de la estadística descriptiva validar, dice, si es que realmente nuestra variable A tiene relación con nuestra variable B, ¿no? Y esta prueba, según la estadística, fue desarrollada miren, en el año 1900 por Carl Carson. Entonces, dentro de estas variables, ¿cómo se calcula? La verdad que es un poco complicado leer todo esto porque, como le dije, esto va en estadística, no es mi función ni me corresponde enseñar toda esta parte de la teoría, pero lo que sí puedo dar es conceptos puntuales de que si yo quiero formular una hipótesis en un cruce de variables de lo que estoy analizando en mi investigación de mercado, fíjense que ahí dice, puedo formular una hipótesis y rechazar en este caso la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y para eso dice aquí, ¿no? Miren lo que dice esta parte. Los contrastes se basan en la comparación de frecuencias observadas, frecuencias empíricas, en la muestra con aquellas que cabría esperar, frecuencias teóricas o esperadas. Si la hipótesis nula fuera cierta, la hipótesis nula se rechaza si existe una diferencia significativa entre las frecuencias observadas y las esperadas. Anótense eso, por favor, porque esto yo no lo tengo en teoría específica, pero sí es importante que ustedes, por favor, no se olviden de esta parte. La hipótesis nula se rechaza si existe una diferencia significativa entre las frecuencias observadas y las esperadas. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos esto? ¿O cómo encontramos estos valores y cómo determinamos si aceptamos o rechazamos una hipótesis nula o una hipótesis alterna? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo se hace esto? ¿Carolina? No me acuerdo, Licen, la verdad. No se acuerda. Pero... Alejandra creo que fue la que nos hizo el cruce de variables. ¿Quién fue la que nos enseñó el otro día el cruce de variables? Camila. ¿Ah? Fue Camila. Camila. Camila Alquiza. ¿Dónde está Camila? Por ahí, a ver, Camila. Ay, Lisa, yo igual recién estoy avanzando en estadística. Muy largo, le dicen. Muy largo, ¿cómo es eso? Pero no me acuerdo de haber pasado eso. No se acuerda. Yo tampoco me acuerdo. No, no pasamos eso nosotros. ¿Y ya llevaron estadística 2 también? Sí. Pero no pasé eso. Hasta 4 y no he pasado eso. Del semestre pasado.
Qué macana, ¿no? Y esto es lo que más deberían enseñarle, porque Pero a miren, ver, ingeniero, ¿sí? la forma en la que, ¿qué es lo que tú estabas preguntando? Si es que ustedes alguna vez habían aplicado la chi cuadrada con calculadora, es decir, sacar eso con esto, porque normalmente en estadística ustedes hacen los ejercicios en calculadora, pero sé que ahora les están enseñando en Excel, por lo menos deberían enseñarle esto, que es importante para una investigación de mercado. ¿No? Bueno, vamos a pedirles que les enseñen, por favor, porque esto es muy importante. Sería importante que ustedes lo aprendan esto manual para que después lleguen al Excel y lo sepan interpretar, ¿no? Que normalmente yo siempre soy así, ¿no? Ustedes me conocen. Cuando yo doy álgebra, por ejemplo, le digo, esto lo van a ver en tal materia, aplíquenlo. Entonces, cuando yo les digo, miren, esto lo tenían que haber visto en estadística, y ustedes me dicen que no lo han visto. Entonces, preocupante, ¿no? Pero bueno, vamos a aprender ahora entonces en Excel. Ya no les voy a enseñar el proceso de la calculadora porque si no nos tiramos 5 clases enseñando y no vamos a aprender. Vamos a aprender en Excel, vamos a aprenderlo directamente, por lo tanto vamos a hacerlo ahorita, ¿ya? Se me acaba la primera sesión, bueno, en realidad la segunda ya. Tengo un minuto menos y cierro esta sesión, volvemos a la última. En 20 minutos lo resuelvo esto y se quedan ustedes ya resolviendo todo el ejercicio en ese que les pasé que está en blanco, ¿ya? Ingeniero, ¿hasta cuándo la va a dejar la tarea? Hablaremos eso ahorita cuando ya comencemos la tercera sesión, porque son varios ejercicios que tienen que hacer acá, entonces yo les voy a ver el tiempo que ustedes tienen, porque esto lo van a hacer como, esto como un examen, ¿no? Entonces, por ahí de repente les puedo decir hasta mañana nomás. La cuestión es que lo hagan. No, ¿cómo pues? Bueno, ya vamos a hablar de eso enseguida. Nos vemos enseguida, les mando la invitación de nuevo, ¿ya?